lo relacionado con caso práctico asociado con la transformación digital de los procesos de apoyo según la ISO 45001 en su versión 2018. Nos vamos a centrar en la parte de capítulo número 7, que nos habla de toda la parte de apoyo de recursos. Entonces, vamos a ver en la parte 7, entonces 7.1, toda la parte de recursos, competencias, 7.2, numeral 7.3, toma de conciencia, 7.4, comunicación y 7.5, información documentada. Entonces, ese va a ser el escenario y al final pues vamos a tratar lo que es el caso práctico. A nivel de lo que son los recursos, pues recordemos, siempre inicio como, digamos que hablando de la manera como deberíamos leer la norma y cómo vamos a interiorizar algunos conceptos básicos. En este caso, pues nos dice, o siempre encontramos un sujeto al cual va dirigido el numeral, que es la organización, el debe principal, ¿cierto? Que está subrayado, y luego viene un complemento que explica, ¿cierto? Cómo podríamos dar cumplimiento a ese debe, ¿no? En ese caso, entonces, la organización debe determinar y proporcionar, o determinar y proporcionar. En la parte de determinar es muy importante en función de que pues estos recursos no van a salir porque a mí se me ocurrieron. Allí es donde entra una parte fundamental y es cómo engranamos estos procesos de apoyo con todo el sistema. Ellos deben ir al ritmo que va el sistema. Me explico. Yo no, digamos que yo no puedo realizar los controles o aplicar los controles para o definidos producto de la valoración de los riesgos, pues si mis procesos de apoyo, en este caso, no han destinado los recursos necesarios para poderlos llevar a un feliz término. Entonces, en la medida que ellos se retrasan, pues nosotros nos vamos a retrasar y por eso ese engranaje. Ahora, estos recursos deberán estar completamente alineados con los aspectos de la planificación y por supuesto de la operación. O sea, son un punto intermedio en donde reciben una entrada de una planificación y por supuesto van a desembocar en una operación que es quien va a ejecutar o va a sacar provecho de esos recursos. Entonces, importante, y allí nos dice determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud. Allí hay otro aspecto relevante. Observen que nos habla, yo establezco el sistema, o sea, ahí es el diseño del sistema, implemento, o sea, lo pongo en marcha, lo sostengo, lo mantengo en el tiempo y adicional de mantenerlo, no basta con mantenerlo, lo tengo que mejorar. Entonces, mire lo relevante y se dirige explícitamente al sistema de gestión de seguridad y salud, o sea, como sistema. Luego viene la parte de competencia, que es el numeral 7.2. Allí pues se involucra sobre todo en nuestras compañías, áreas como las de talento humano, recursos humanos, o como se llamen, y ellos hacen un rol fundamental. Lo primero que la norma les pide es que se determine la competencia necesaria de los trabajadores. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es la competencia necesaria? Ahí es donde nos tenemos que engranar con este proceso y decir, oye, es que si yo voy a desarrollar trabajo en altura, pues la competencia que yo necesito es pues que tenga conocimientos de trabajo en altura, tenga experiencia de trabajo en altura, ¿sí? Entonces, quien damos o quien debe engranar para dar ese insumo somos nosotros desde nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
¿Y cómo lo identificamos? Ahí la norma nos dice que afecta o que puede afectar el desempeño de la seguridad y salud. Entonces, que las personas necesitan saber cómo usar sus elementos de protección o para efectos de una formación, pues. En este caso, pues somos nosotros los que tenemos ese conocimiento. En la parte de la competencia, pues lo mismo ocurre, ¿no? Entonces, allí nos comenzamos a engranar. Somos fundamentales en determinar, mire que un proceso, en este caso, y les comento una particularidad, que muchas veces en las compañías dice, es que yo soy de recursos humanos o yo soy de compras y a mí me involucra es mi partecita, pero y mi especialización es reclutar personas o comprar cosas. Pero mire que aquí comienza a jugar algo que se llama el enfoque a procesos. El enfoque a procesos es que finalmente todos vamos a trabajar por un objetivo o un objeto, una razón de ser de cada proceso, ¿cierto? Entonces, muchas áreas, en este caso, están involucradas en que se logre el objetivo o el objeto por el cual o la razón de ser de un proceso en particular. En este caso, el proceso o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene un objetivo hacia el desempeño, pero que mire que muchas áreas, por decirlo así, y ahí está la confusión entre área y proceso, convergen con sus actividades para apoyar un objeto o un objetivo particular. En este caso, para la prevención de las lesiones y enfermedades. ¿Cómo lo vamos a lograr o cómo ellos están contribuyendo o cómo, en este caso, pues es determinando unas buenas competencias? Entonces, es un punto, aquí se ve mucho la parte de la integración de los procesos, ¿cierto? Aquí sí realmente todos deben caminar de la mano, de lo contrario, pues va a haber una desalineación. Luego dice, asegurarse de que los trabajadores sean competentes, incluyendo la capacidad de identificar peligros. También que sean competentes a nivel de educación, formación, experiencia. Allí, pues también quienes van a dar el insumo, ¿no? Y ahí hay algo relevante porque no podemos, sobre todo en esos perfiles de cargo, irnos hacia el extremo de generar un perfil tan específico para el cargo, como también que sea tan extremadamente amplio de tal manera de que pues cualquiera puede aplicar. En esa medida, en la forma en que interactuemos con esos procesos de la compañía de apoyo, que van a determinar y van a garantizar esa competencia, pues que nosotros seamos esa fuente, ¿no? Sí, mira, pero es que para este caso el nivel de riesgo de que se me produzca una caída en altura es alta. Por tanto, sí que sí o sí no me puedes incluir una persona que no tenga este perfil, ¿sí? O que no tenga esta competencia mínima. Entonces allí comenzamos a jugar en ese sentido. Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Entonces allí lo mismo, ¿no? Alzar la mano cuando decimos, mira, necesitamos reforzar la competencia de estas personas, normalmente vienen los procesos formativos. Es completamente válido. Conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Recuerden que es conservar, ¿no? Conservar un registro que me avale la competencia. Entonces estamos hablando de todo lo que converge, digamos, a la persona en función de educación, formación y experiencia que allí pues es el requisito que nos pide la norma y que debemos garantizar. Nos da una nota en el 7.2, nos dice, las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la provisión de formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente, o la contratación o subcontratación de personas
competentes. Entonces, básicamente, pues es lo que venimos hablando en todas las acciones que podemos realizar para lograr esa competencia. Porque muchas veces existen competencias muy propias ya del core del negocio, en este caso, que las necesitamos ya, o que nosotros como compañía decidimos se las vamos a brindar. No necesariamente todo tiene que traerlo de afuera, entonces, pues allí encaja muy bien esta parte. Toma de conciencia. Y aquí viene algo, este ha sido quizás el punto anterior, y yo siempre les hablo como desde la visión de lo que a uno le ha podido ocurrir. Quizás el 7.2, la competencia está en la mayoría de organizaciones muy estable, porque es un término que ya es claro, ¿sí? Pero esta parte de toma de conciencia muchas veces no sabemos eso, por dónde lo cogemos, ¿sí? Y como su nombre lo dice, es conciencia. No es hacer que el trabajador se aprenda una política, no es hacer que el trabajador se aprenda unos objetivos. Y voy a un comentario de un profesor que decía, por amor a Dios, que lo aprecio mucho, por amor a Dios, eso no es. Y lo digo porque caemos en el error. Entonces, la toma de conciencia básicamente se fundamenta es cómo yo como trabajador aporto a. Esa es la clave. Yo cómo aporto a. Entonces, vamos para allá. Yo cómo aporto a la política de seguridad y salud en el trabajo. Si les cambiamos, mire, lo importante de la comunicación, que es el siguiente punto. Si yo le transmito al trabajador de esa manera, él lo va a ver diferente. Pero si yo le digo, dígame la política de, dígame la política de calidad, dígame la política de seguridad y salud, él no lo va a entender. Pero si yo le digo, oye, mira, ¿cómo aportas a la política? Entonces él ya dice, bueno, pues lo primero para yo saber cómo aporto tengo que entender. Aquí dice con la prevención de lesiones y enfermedades. Pues cuidándome, poniéndome mis elementos. Perfecto. Mire que él ya, sin necesidad de llevar algo a la memoria, él ya está entendiendo y está tomando conciencia de la política. Lo mismo con los objetivos. Pasa exactamente lo mismo, pero es la manera como abordamos. Son estrategias que se los digo pues, con todo cariño desde la experiencia, que me han sido muy efectivas y podemos llegarle a las personas y lograr el cumplimiento de este número. Su contribución a la eficacia, aquí lo dice clarito, cómo yo contribuyo a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluyendo los beneficios de una mejora continua en el desempeño. Ojo, porque esta parte de los beneficios muchas veces no se los transmitimos, y es ver cómo realmente el que hagas la tarea bien hecha, qué beneficios está trayendo. Puede que los tengamos frente a los ojos, pero si no nos lo dicen a veces, no lo entendemos. Entonces, importante, no solamente comunicar las desviaciones, sino también lo positivo. Las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del sistema de gestión. Punto importante. ¿Por qué? Porque, en ocasiones no es muy claro, bueno, y si yo no me pongo este elemento de protección, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué me está pasando? Adicional, pues, la probabilidad de que se me materialice un peligro, en este caso, un riesgo en mi integridad, pues también a nivel del sistema de gestión puede tener sus implicaciones. Entonces es importante que la gente sepa, oye, mira, vas a tener un llamado de atención inicial, 2 llamados, luego esto te va a dar por una, qué sé yo, una suspensión de X cantidad de días, pero que la gente sea consciente de que el sistema de gestión tiene unas, digamos, particularidades o unos reglamentos que hay que cumplir, y qué pasa si yo no cumplo.
Los trabajadores, o mejor, toma de conciencia acerca de los incidentes y los resultados de las investigaciones que sean pertinentes para ellos. Siempre está retroalimentando. Obviamente no todo, sino lo pertinente. Mira, se presentó este incidente asociado a que pues no se tuvo presente las recomendaciones de, en este caso, no transitar por un área en donde se estaba realizando el lavado de los pisos. Entonces la persona transitó y se resbaló, se golpeó la cabeza. Hoy en día está en el hospital, no sabemos cuántos días va a estar en el hospital porque está en coma, qué sé yo, ¿cierto? Pero sí como comentar de pronto en una charla y demás, no con el ánimo de generar terror, pero sí como de irlos metiendo en la película de que mírelo, mira lo que te puede pasar si de pronto no acatamos todas las recomendaciones. Los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas que sean pertinentes. Entonces, aquí en el típico caso, la matriz no debe ser de conocimiento del responsable y sus coordinadores o sus auxiliares. Y a cualquier miembro de la compañía le preguntamos, ¿peligros? No tengo idea, ¿eso qué es? Entonces, allí prima esa parte de que lo primero, y ahí grana otro numeral que es el 5.4, que es participación y consulta. Mire todo cómo se comunica, que yo debo construir, por ejemplo, elementos como una identificación de peligros con la participación de los trabajadores. Entonces, en la medida que yo me involucro, no me comprometo, me involucro, recuerden la diferencia entre involucrado y comprometido, pues para mí esto ya va a ser paisajismo, porque como yo mismo participé en la elaboración, en la construcción, pues yo los voy a entender. Eso es como el que hace la tarea y el que la copia. Entonces, importante esta parte, ¿no? Llevemos hacia esa cultura organizacional. La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideran que representen un peligro inminente y grave para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. En este caso, pues habla, oye, si ves que el andamio está por venirse, pues aléjate, no trabajes. Ah, que es que llega mi superior y me va a decir, ¿y por qué no has trabajado? Pues tenemos el argumento porque está en juego tu vida, porque las condiciones de seguridad no son las más óptimas. Estamos en la completa potestad. Ellos nos tienen que sentir que estamos cerca para que podamos ser ese canal también y que se sientan tranquilos de que se pueden alejar de esas situaciones y que por supuesto hay un argumento completamente sólido y válido para protegerles en caso de algún tipo de consecuencia. Muy bien, todo lo que hemos visto finalmente converge o se ve involucrado un aspecto muy relevante, muy común, y es la comunicación. Si se dan cuenta, hay un factor clave de éxito y es la comunicación. Entonces, la norma en el numeral 7.4 nos habla de las comunicaciones. Vamos a ver qué nos dice acerca de las comunicaciones. Nos dice, la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las comunicaciones. Entonces, ahí hay varios aspectos. Lo primero nos dice establecer, implementar y mantener. Siempre nos habla de los tres verbos. O sea, no basta con que lo diseñes, no basta con que lo ejecutes, sino que adicional debes mantenerlo en el tiempo. Y nos utiliza la palabra procesos. Recordemos, procesos, ¿cierto? Entonces, son un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman entradas en salidas. Entonces, las comunicaciones van a tener unas entradas. Producto de esa entrada van a tener que realizar actividades para generar una salida. Y deben ir dirigidas a digamos, dos posibles destinatarios.
o tipologías de destinatarios, internos, o sea, internos de mi organización y externos. Las comunicaciones tienen que tener todos esos dos canales completamente definidos, en este caso, que pues pueden ser internos o externos. Pertinentes del sistema de gestión, ese es otro punto, pertinentes. ¿Por qué se los digo? Porque, o sea, no son todas las comunicaciones. El sistema de gestión de calidad tiene sus comunicaciones, que muchas veces y lo que se busca es integrar, ¿no?, la parte ambiental, pero hay cosas que sí son muy específicas. Entonces, miremos, hoy día estamos viendo seguridad y salud, sistema de gestión, pues sería lo pertinente a la parte de seguridad y salud, no todas las comunicaciones de nuestra compañía. Y dice allí, incluyendo la determinación de. Entonces, la norma nos da una estructura que finalmente nosotros deberíamos seguir. ¿Cómo se da cumplimiento a esto? Es muy común tener una matriz de comunicaciones y esa matriz como mínimo debe tener una columnita que diga ¿qué voy a comunicar? ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿A quién le voy a comunicar? Recuerden que tenemos más de un destinatario. Ok, puede ser interno, puede ser a un contratista o a un visitante, ¿cierto? U a otras partes interesadas, entonces, que son las partes externas. Y pues también debo definir, o que me quede muy claro, cómo lo voy a comunicar. ¿Cuál es ese medio que voy a utilizar? Mi receptor, ¿por dónde lo va a estar esperando? Porque suele ocurrir que, pues decimos, es por correo electrónico, pero me llegan son WhatsApp. Entonces, no es el canal oficial, esto no genera desorden, por eso hay que dejar muy bien o definidas las reglas de comunicación a nivel de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la compañía. Y esto se realiza, o la norma nos lo determina en este numeral, y la comunicación es supremamente relevante. En ocasiones no se le da mucha trascendencia, pero este es uno de los puntos claves para que todo lo demás funcione bien. Perfecto. Luego viene entonces, nos llegamos al 7.41 que nos habla de las generalidades de las comunicaciones. Entonces dice, la organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad. O sea, cuando voy a generar las comunicaciones, pues como mínimo debo tener en cuenta la diversidad de la población que tengo allí. En este caso me habla de género, idioma, cultura, alfabetización, discapacidad. Y allí yo voy a algo más relevante. En ocasiones, he visto que hay documentación de sistemas de gestión que me habla o que se nota que ha sido un copy-paste de otro sistema de otra compañía en donde, por ejemplo, uno dice, bueno, que el idioma inglés-español. O sea, aquí tenemos personal que trabaja, que es nativo del idioma inglés. No. Entonces, ¿por qué aquí habla de que en inglés? Sí, entonces ocurre que pues tenemos que aterrizarnos al contexto de la organización en la que estamos. Entonces esto tiene que ser, o sea, no me sirve pretender que voy a trasladar un documento que quizás fue hecho para otro contexto. La organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de las partes externas al establecer los procesos de comunicación, sobre todo, por ejemplo, en este caso, en la parte de emergencias, ¿no? Que trabajamos con entidades de socorro que están en el área, ¿cierto? Entonces, pues ellos también tienen sus protocolos de comunicación, sus líneas y demás. Y bueno, todas las consideraciones que la misma comunidad
que se deba tener presente y que pues nosotros no la podemos obviar, ¿no? 7.41, entonces también nos habla en las generalidades. Al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe tener en cuenta sus requisitos legales. ¿Recuerdan las palabras tener en cuenta y considerar? Entonces, si los que estuvieron en el ejercicio anterior, pues la semana anterior, vimos la diferencia entre considerar y tener en cuenta, que cuando la norma nos habla de tener en cuenta es que sí o sí debes hacerlo. En este caso, siempre hay que incluir los aspectos de comunicación asociados a requisitos legales y otros requisitos. Asegurarse de que la información de la seguridad y salud en el trabajo a comunicar es coherente con la información dentro del sistema de gestión de seguridad y salud y es fiable. O sea, que lo que estén comunicando pues realmente sea fiable. 7.41. Seguimos en las generalidades. La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión. En este caso, pues no es que pues tenemos nuestra matriz de comunicaciones muy bonita, hermosa, tiene los mejores estilos, pero finalmente nunca se pone en práctica. Dice, es que tengo una solicitud de parte de un ente de control. ¿Quién la tiene que responder? Pues el responsable o el líder del proceso. ¿Cuánto tiempo? No mayor, si es de un ente de control, no mayor a 3 días. En este caso, ¿cuál es el medio? Correo electrónico. Perfecto. Déjeme ver cuál fue la última solicitud. Esta. ¿Y dónde está la respuesta? No la tenemos. Entonces, esto debe ser coherente, ¿no? Lo que escribimos con la realidad. Ahora, yo le puse 3 días a una comunicación, pero puede ocurrir que por temas legales sean respuestas que tengan que ser el mismo día. Entonces, ese punto es un poco delicado y por tanto hay que pues ser muy precisos, ¿no? Muy precisos en esa parte. La organización debe conservar la información documentada como evidencia de sus comunicaciones según sea apropiado, lo que les comentaba hace un momento. Allí a veces se me sale el chip como auditor porque pues cuando vas a auditar, digamos, es una triangulación muy común que cuáles son tus comunicaciones y pues en la matriz está definido, en el documento que ustedes tengan, pues allí uno mismo escribe con qué frecuencia o cuál es el medio y demás y quién es el responsable y por tanto pues uno espera ver que eso que está allí escrito sea coherente. La organización, bueno, aquí ya entramos al 7.42 que es la comunicación interna y dice la organización debe comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de la SST según sea apropiado. Entonces, digamos que aquí es básicamente ya profundizar un poco de esto que ya vimos, que es que tengo comunicaciones internas y ¿qué debo comunicar internamente? Pues lo que sea pertinente para el sistema de gestión de la seguridad y salud, a quien sea pertinente. Y nos subraya o nos hace énfasis en la parte de los cambios. Entonces, ojo con los cambios, porque los cambios sí que deben ir de la mano con la comunicación. Y eso es algo que normalmente es duro de lograr en función de que primero se ejecuta el cambio o el cambio genera una consecuencia que no queremos antes de haberse comunicado. Entonces, importantísimo. B, asegurarse de que los procesos, o mejor, de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a la mejora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que
estos procesos de comunicación, pues, o mejor, los canales o los medios de comunicación deberían estar disponibles cuando sea apropiado para que los trabajadores hagan su participación. Por eso, en este caso, pues podemos tener esos medios para generar algún tipo de comunicación. Ahora bien, también importante la participación de los trabajadores o de las personas pertinentes para el establecimiento de esas comunicaciones. Puede que a mí desde el escritorio se me haya olvidado incluir alguna comunicación importante que un trabajador sí que la tenga presente y sea necesario pues plasmarla, ¿no? En este caso pues es relevante su aporte o su apoyo en todo lo que es el proceso de la mejora continua de la parte de las comunicaciones internas. En comunicaciones externas tenemos la organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema de gestión de la SST, según se establecen los procesos de comunicación de la organización, teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos. Pues es básicamente lo mismo, pero ahora con un destinatario diferente, que en este caso pues es un ente externo, ¿cierto? Y que según tengamos definido nuestros procesos de comunicación, pues asimismo debemos ejecutarlo. Luego pasamos a el punto de la información documentada. Numeral 7.5. Allí nos habla, y ese es algo supremamente relevante, yo sé, para muchos de ustedes, y pues es un punto también neurálgico. El sistema de gestión de la SST de la organización debe incluir la información documentada requerida por este documento, o sea, por la norma. Allí todo lo que nos dice, en este caso, que debe conservar o mantener, a eso es lo que está haciendo referencia. Entonces, aquí nos dice, y aquí podríamos inclusive adicionar el punto de la comunicación, porque si ustedes se dan cuenta, siempre en los últimos párrafos de un numeral aparecen los debes asociados con que se debe documentar o se debe comunicar. Si son curiosos, siempre allí debe mantener, recuerden, un documento que se actualiza sobre el mismo. Debe conservar, está hablando de un registro. Debe conservar registros de las comunicaciones. Pues también importantísimo. O sea, es un registro, pero tiene una particularidad que está asociado con el tema de comunicación que acabamos de ver. Entonces, que acabamos de ver. Entonces, miren cómo se comienzan a engranar los elementos. La información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. Entonces, adicional a ese, debe mantener y conservar, que está implícita en los numerales, me dice, y todo lo que usted considere, señor diseñador, que es necesario para lograr la eficacia del sistema. Si yo consideré que cada vez que voy a hacer una inspección, tengo que llenar 200 campos de un formulario, pues ya es mi decisión que yo dije, existe ese formato con todos estos campos, pero ¿qué suele ocurrir? Que nosotros como compañía definimos una serie de formatos, documentos y nos llenamos. Y son cosas que, claro, cuando las comenzamos a implementar nos damos cuenta de que eso no, pero es que yo volver a repetir todo esto, ¿sí? Entonces la gente o no lo hace porque no es práctico, porque no aporta, ¿sí? O porque sencillamente no tiene la cultura y el documento sí que es necesario. Entonces es poder que validemos que lo que definamos como requisito a nivel de documentación propio del sistema, pues que realmente sea o aporte valor. Es lo importante, ¿sí? Eso no se los va a decir a ustedes ningún profesor ni ninguna charla, no. Eso lo van a saber ustedes en su día a día porque cada sistema de gestión tiene su particularidad.
Luego nos habla de que la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la SST puede variar de una organización a otra debido a lo que les acabo de decir. Prácticamente esto está resumiendo. El tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios. O sea, no se vale copiar y traer, no se vale. No se vale porque, no porque no lo podamos hacer, sino porque no nos va a servir. Va a ser un perjuicio para nosotros mismos. La necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Hay sectores más regulados, hay otros que no tanto. La complejidad de los procesos y las interacciones. Hay procesos bien complejos que requieren mucha documentación. Y cuando digo mucha, es mucha. Otros que quizás no tanto. Y algo importante es la competencia de los trabajadores. ¿Sí? En la medida de que, pues si ya el trabajador tiene claro cómo desarrollar la actividad, pues de pronto con un instructivo un poco más sencillo o sencillamente con un pictograma para él va a ser suficiente, depende, ¿sí? Entonces, eso habrá que ver. Información documentada. En este caso nos habla del numeral 7.5.2, creación y actualización. Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. La información documentada requerida por este documento, el formato, en este caso, o sea, está diciendo, debes tener como mínimo lo que yo te pido. Ahora, ¿en qué formato lo vas a trabajar? Y esto, a su vez, debería pasar por un proceso de revisión y aprobación para determinar la conveniencia, dice la revisión y aprobación respecto a la conveniencia y adecuación. ¿Qué tan conveniente y qué tan adecuado es el documento? Entonces es importante esa parte. Normalmente existe un procedimiento o un manual de control documental en las organizaciones. Control de la información documentada. La información documentada requerida por el sistema de gestión y por este documento se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Sí, pero es que estamos en auditoría. Necesitamos la última evaluación que le hicimos al proveedor Pepito, pero es que esa no me la ha pasado y esa evaluación la tiene. Espera, ya llamamos al proveedor. O está en el computador de Juan, pero Juan tiene un portátil y ese portátil y hoy no vino a trabajar y lo tiene en la casa. Entonces, importante la disponibilidad y pues que sea idónea, ¿no? Idónea para, en este caso, cuándo y dónde se necesita. Esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de la integridad. Es que el documento pues lo tengo en una carpeta compartida y esa carpeta pues ahí puede entrar toda la compañía, entonces cualquiera puede entrar y ver. O es que está en el computador de Juan y el computador de Juan pues todo el mundo lo come. Es importante. Suena curioso, pero suele ocurrir. Pueden haber casos de la vida real. Control de la información documentada. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades según sea aplicable. Distribución, acceso, recuperación y uso. Distribución. Es que a quien sea conveniente, pues yo tengo que distribuirles información. No me la puedo quedar, tengo que transmitirla. ¿Quién o no puede acceder y qué nivel de permiso para acceder a esa documentación? ¿Todo el mundo es de carácter público o solamente la puedo ver yo? Ahora, yo la puedo editar, pero tú quizás solamente la puedas leer. Entonces, a eso hace la referencia a la parte de acceso. La recuperación, tenemos, en caso de que se nos pierda esa información, tenemos un backup, existen copias de seguridad. El uso,
Puedo tener un control de esa copia, determinar que es una copia controlada para que se use para fines pertinentes. El almacenamiento, en dónde se está almacenando esta información, ¿verdad? Y pues la legibilidad está en buenas condiciones y esto de pronto se hace referencia cuando tenemos esos archivos antiguos y que vamos en físico y quizás a verlo y eso ya no, pues no es legible, ¿no? Entonces ya existen muchos procesos para automatizar esa parte e ir salvaguardando la información, su legibilidad sobre todo. Control de cambios, por ejemplo, control de versiones. En este caso, pues el control de cambios de la documentación. Conservación y disposición. Entonces lo conservo y cuando ya puedo disponer de la información porque ya no me genera valor estar costeando un costo, valga la redundancia allí, por una información que ya realmente no tiene relevancia, ¿cierto? Y pues ya podría disponer de, acostumbra tener también un procedimiento, en el procedimiento de control documental, hacer referencia a tiempo de conservación y allá la disposición de los documentos. Control de la información documentada, entonces, dice en el 7.5.3. La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se debe identificar según sea apropiado y controlar. O sea, los documentos externos también los tengo que tener identificados. Aquellos que requiero para que funcione el sistema. Importante, me lo está diciendo la norma. Y en este caso dice, el acceso puede implicar una decisión en relación al permiso solamente para consultar la información documentada o al permiso o la autoridad para consultar y modificar la información. Es básicamente lo que yo les acabo de explicar hace un momento. Y en la nota 2 dice, el acceso a la información documentada pertinente incluye el acceso por parte de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores. Lo mismo. Muy bien. Llegamos al caso práctico. Recordemos que en el caso práctico acostumbro siempre decir, pues plantear una situación. En este caso, yo he querido llevarlo más a situaciones propias del día a día que ustedes inclusive pueden estar viviendo y decir qué me pide la norma, ¿cierto? Y cómo lo puedo yo cumplir. Entonces, en ese caso, vamos a ver que voy a plantear para los que estuvieron hace 8 días, el mismo caso de hace 8 días. Obviamente para los que están acá, pues también lo van a tener allí. Pero es para que ustedes observen que hace 8 días vimos riesgos y oportunidades, que hablaba del contexto y que de un análisis del contexto me pueden salir debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas que se me convierten en un riesgo o quizás en una oportunidad, que eso a su vez pues puede determinar controles o actividades, pero miren cómo eso se engrana automáticamente con los procesos de apoyo. Entonces, digamos que hoy va a ser como el ampliar, hacer un poco más de zoom a ese caso en función de cómo se integraría con los procesos de apoyo. Entonces, vamos a plantear una situación y luego vamos a coger cada uno de los numerales de la norma. Entonces, en la competencia, en la toma de conciencia, en la comunicación y en la información documentada. O sea, digo, en la situación, la norma me dice, ¿qué tienes que hacer? Lo acabamos de leer. Ahora, ¿cómo esta empresa virtual que vamos a crear allí, pues ha ido respondiendo o actuó ante esa situación? Ahora, ante un punto, ¿no? Un punto en particular. Y pues pongo un ejemplo. Entonces, la situación, recordémosla, una organización dedicada a la distribución de medicamentos decide ampliar su capacidad de almacenamiento de mercancía en bodega. Esto lo decidió el gerente por allá, producto de un análisis de contexto, producto de una nueva oportunidad de negocio. Bueno, ellos, y mire cómo nos engranamos con el negocio. Entonces dice,
ellos sacaron una iniciativa estratégica, la cual una de las actividades es mediante la adquisición e implementación de montacargas y un rack con 6 metros de altura. Entonces, surgió esa situación. Ahora, a nivel de la competencia, ¿cómo debería, digamos que, responder el proceso de apoyo? Pero ojo, el proceso de apoyo no es, eso es tarea de talento humano. No, también es tarea nuestra, o mejor, del proceso de talento humano, apoyando el objeto, la razón de ser de lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Que muchas veces está integrado estos dos procesos. Entonces, la primera actividad, se actualizó el perfil de los cargos de los auxiliares y coordinadores logísticos, incluyendo aspectos relacionados con educación, formación y experiencia relacionados con el manejo de montacargas y trabajo en altura. Fue la primera actividad porque ya se necesitaba ese perfil. Luego se capacitó en trabajo seguro en alturas para el personal actual y se asumiría y pues en caso de que la persona vaya a asumir este nuevo rol. Entonces, recuerden, primero la norma nos dice, entonces, determine cuál es su educación, formación, experiencia. Con eso le estamos dando respuesta en el primero. La determinamos y definimos un documento con ese perfil. Ahora, estamos tomando acciones, la norma nos decía, tome acciones para adquirirla. Estamos capacitando. Y también dice que actualizaron las pruebas de conocimiento utilizadas en los procesos de selección, incluyendo los aspectos o los conocimientos para trabajo en altura. Entonces, mire cómo todo va de la mano y esto me va a garantizar de que la competencia de mi personal. Pueden haber un poco más de actividad simplemente tras esas tres a modo de ejemplo. A nivel de la toma de conciencia, y aquí viene una parte supremamente relevante y es lo que yo les decía, no pensemos que allí vamos a imponer, allí tenemos que hacer que los trabajadores lleguen, entiendan el sistema. Entonces, aquí les voy a poner una estrategia. Dice, se diseñó e implementó la estrategia Juguemos Serios con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, la cual consistía en un kit de juegos que buscan fortalecer la toma de conciencia de los trabajadores respecto a aspectos relacionados con los componentes de la política de CST, objetivos, peligros y riesgos a los que están expuestos y las consecuencias del incumplimiento de los requisitos del sistema. Esto mediante el establecimiento de un set de retos que les permitirá ganar puntos, los cuales pueden ser redimidos cada 6 meses y que pueden incluir premios como una cena con toda su familia en un prestigioso restaurante completamente pago. Son estrategias, no quiere decir que los esté llevando, pero ferias en donde la gente participe, haga actividades lúdicas, en donde ellos realmente vean el sistema con otros ojos, que hacen parte de, y no que es algo que llegó la auditoría y les están preguntando, sino que todos los días se vive realmente lo que es la seguridad y salud. Esta es una estrategia que esta empresa lo quiso hacer. Comunicación. Entonces, allí, ¿qué decidió hacer? ¿Cómo le dio respuesta? Pues a partir de los cambios constantes que está viviendo la organización, se decidió actualizar la matriz de comunicación estableciendo las siguientes directrices. Estas directrices pues están alineadas con esta situación, ¿no? ¿Qué comunicar? Cambios en las herramientas y equipos utilizadas para la operación de los procesos. O sea, cada vez que exista un cambio, hombre, comuníquelo. ¿Cuándo lo va a comunicar? ¿Y quién lo debería comunicar? Un mes antes de su adquisición, como mínimo, para poder responder. ¿Y quién lo debería comunicar? El líder del proceso, quien está autorizando esta tarea. ¿A quién comunicar? Al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud. ¿Cómo comunicar? Mediante correo electrónico. Mire, supremamente sencillo y cómo se comienza a hacer coherente el sistema. Información documentada. Entonces se procede con la elaboración del nuevo procedimiento de trabajo seguro, procedimiento de trabajo seguro en alturas, estableciendo una codificación, versionamiento, pasando por un flujo de revisión, aprobación y publicación. Entonces mire cómo en un caso tan sencillo, que viene desde un análisis de contexto que vimos hace 8 días,
que pasó por definición de unos riesgos y unas oportunidades, están aquí. Ahora, ¿cuáles serían las oportunidades que deberían ir como un plan de tratamiento para mitigar el riesgo o para potenciarle la oportunidad? Pues estas que yo estoy poniendo acá. Y mire cómo todo el sistema se nos comienza a armonizar. Y pues el día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado. Vamos a ver, arrancamos. Voy a tomar el Excel. Perdón un momento que voy a abrir mi Excel para, en este caso, ver todo lo que es, perdón un segundo, permítanme un segundo, para ver todo lo que es acá el caso para tener por acá. Entonces voy a ir tomando las actividades del caso práctico e irlas trabajando. Aquí me habla de, por ejemplo, esta actividad, el tema de la capacitación. Entonces veamos cómo Kantan Software nos puede ayudar a automatizar o a llevar de una manera mucho más eficiente pues esta gestión. Entonces nos vamos en el capítulo el número 7, nos vamos para la parte de capacitación. Entonces en capacitación pues vamos a ir tomando, allí el sistema me permite tener lo primero, una información estructurada mediante unas columnas que yo he definido de tal forma de que pues yo puedo en este caso hacer parámetros o tener parámetros de búsqueda, ¿cierto? De esta información y pues en su efecto si yo quisiera exportarlo en diferentes formatos, PDF, HTML, documentos Word y demás. Y por supuesto la posibilidad de generar un nuevo registro. Vamos a generar un nuevo registro. En este caso pues vamos a decir la fecha de la formación, digamos que pongamos el día de hoy, cuál es el proceso al que va dirigido, en este caso por ejemplo el proceso de logística, el sistema de gestión el cual está relacionado, que es la ISO 45001, en este caso está por acá. La prioridad de la formación, en este caso importante, por ejemplo, el tipo de formación, en este caso va a ser un curso, el nombre de la formación va a ser trabajo seguro en alturas, objetivo de la formación, adherir, por ejemplo, los conocimientos para el trabajo seguro en alturas en las actividades propias del proceso logístico, la duración en horas va a ser de 8, la modalidad en este caso va a ser presencial, la cantidad de empleados en este caso pues van a ser 20 y va a ser dirigido al personal encargado del alistamiento de mercancía. ¿Quién va a ser el facilitador? En este caso sugerido, digamos que va a ser Julio César. El número de contacto o el email y el costo, digamos aquí. ¿Cómo se ha de medir la eficacia? En este caso, una evaluación de conocimientos y damos en aceptar. Muy bien, con esto estamos haciendo una planificación. Cada vez que hacemos, en este caso que estamos generando este nuevo registro, la plataforma lo primero que pues me lleva a un control de una codificación, ¿cierto? Que me lo genera de manera automática, también me lleva a un control del estado y lo más importante, me genera o me proporciona herramientas colaborativas como lo es correos electrónicos en donde me dice al responsable de talento humano que tiene una nueva tarea y es este correo que me acaba de llegar. Entonces, también aquí en la parte izquierda vamos a ir poder viendo que se van generando una serie de fases o etapas de gestión en donde tengo un responsable, una fecha planificada y si esta está ejecutada pues se me pone en color verde o si está pendiente está en color gris adicional al nombre. Entonces esta es la fase de aprobación en donde a quien corresponde, en este caso la persona a quien va dirigido este correo en teoría, pues debe revisar y en este caso pues es alguien responsable del proceso de talento humano,
previa solicitud, en este caso, pues decidir si se aprueba o no se aprueba esta capacitación. Entonces, en este caso, que sí se aprueba y se pondría el mes de ejecución, se va a ejecutar en el mes de julio, el facilitador va a ser interno, por ejemplo, y pues confirmamos quién es el facilitador, en este caso, que es Julio César. El email, aquí juliocesar.ardila@innova.com. El nombre de la formación, entonces, trabajo seguro en alturas. En horas, 8, costo en 0 y seleccionado, sí. Facilitador de la formación, en este caso ya. Costo de la formación, 0 y las observaciones, proceder con la convocatoria, puedo adjuntar y ya completar. Aquí yo puedo ir notificando a un responsable en la siguiente fase. En este caso, pues, vendría la fase de la convocatoria, en donde yo aquí puedo citar a los participantes. Aquí, pues, la actividad, en este caso, sería trabajo seguro en alturas. La fecha en la que lo vamos a realizar, ¿correcto? Y la duración, el lugar, horas hombre, si va a ser periódica o no. Y aquí comienzo a citar a todos los participantes. Entonces, que vamos a citar a Juan David Sánchez. Una vez citado Juan David, pues a Juan David le va a llegar esa citación al correo electrónico. La idea es que, pues si Juan David asistió, podamos cerrar la actividad. ¿Cómo la vamos a cerrar? Entonces, vamos a entrar acá y vamos a venir y vamos a realizar un comentario. Entonces, asistió, por ejemplo. Aquí ha llegado la nueva tarea, digamos, en este caso, para asistir al evento formativo. Aquí le pudiese adjuntar un certificado si es certificada la capacitación. Entonces le adjunto el certificado. Luego dice que asistió, en este caso sí, declaro que asistí. Oportunidad de mejora, digamos que ninguna, y le puedo cambiar el estado a cerrado. Hecho esto, entonces ya se ha cerrado la actividad, ¿cierto? Se supone que el trabajador ya asistió y pues ya vamos o tendríamos una evidencia de su certificado. Ahora bien, nosotros como responsables del evento, o quien esté, en este caso, pues, vendría aquí a certificar finalmente si qué institución dictó la capacitación, fue un trabajo interno, los temas que se trataron, en este caso, pues voy a redondear, no se va, hablo seguro en alturas, voy a hablar así muy rápidamente. Observaciones de la capacitación, excelente ejercicio. Y aquí pudiese adjuntar el listado de asistencia. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, el listado de asistencia de las personas, pues ya me quedé. Entonces, miren cómo tengo, en este caso, pues voy generando toda la trazabilidad de la información. No necesito estarla consultando en un lado o en otro, está acá. Y aquí pues voy a evaluar si estas actividades fueron o no fueron eficaces. Entonces, tipo de evaluación de eficacia, una inspección, evaluación de la eficacia de la formación, inspección más evaluación, entrevista, otra. En ese caso, pues voy a hacer una evaluación. Muy bien. Estadísticas de la eficacia, entonces, más del 70% de los participantes
generaron nota superior. ¿Sí? Algo así. Y pues pondríamos como los resultados o el análisis. Ha sido eficaz, sí, y pues puedo poner una observación. Con esto, pues ya tendría un expediente con toda la trazabilidad de mi evento formativo. Sí, si yo quisiera imprimirlo, en este caso, pues yo podría imprimir este expediente y lo podría tener, por ejemplo, en formato HTML, teniendo toda la información allí condensada. Entonces, pues es muy valioso porque, pues, vamos a tener aquí toda la información desde que se planificó, quién la dictó, todo esto que, pues, finalmente es bastante valioso, ¿no? Y los certificados, listados de asistencia. Entonces, esto por esta parte. Ahora, ¿qué otra actividad pusimos por acá? Bueno, esta, que nos habla de la parte de la comunicación. Entonces nos dice, pues ven, vamos entonces por acá, tenemos algo que se llama por acá matriz de comunicación. Entonces nos vamos a la matriz de comunicación y allí vamos a generar una nueva matriz. Digamos que vamos a trabajar la que no existe. Y nuestro primer punto va a ser ese. Entonces, fecha de elaboración, el sistema al que aplique. Entonces, 45.001. Directrices, entonces, estas aplicaciones serán de estricto cumplimiento de todo el personal. Listo. Luego viene la matriz. Aquí podemos ampliar un poco y trabajar un poco más cómodo. Muy bien. Proceso emisor. En este caso, por ejemplo, entonces sería todos los procesos. Información a comunicar. Miremos por acá. Entonces, sería el que comunicar. Entonces, los cambios. Entonces, lo traemos acá, los cambios. El motivo, en este caso, cambios organizacionales. Responsable, entonces aquí en el qué comunicar. ¿Quién es el responsable? Perdón, ¿cuándo comunicar? ¿Quién es el responsable? En ese caso, el responsable es el líder del proceso. La frecuencia, dijimos que un mes antes de su adquisición. Tipo, aquí viene, ¿a quién comunicar? Entonces, esta es una comunicación interna. Entonces, bien. Destinatario, líder del SG-SST. Método, entonces es mediante un email o correo electrónico. Perfecto. Así como yo incluí este ítem, pues ustedes tendrán disponible la matriz para seguir en adelante a alimentar. Yo simplemente voy a tomar un ejemplo de los que hice. Ahora le damos en aceptar y ya nos queda la matriz. Pero recuerdan que la norma nos decía, determine sus comunicaciones, pero también debe conservar información documentada de sus, digamos, de sus comunicaciones y adicional, pues socializarla, ¿no? En este caso, pues vamos para allá, cómo el sistema nos permite dar cumplimiento a este ítem. Les damos en la opción completar. Venimos a la parte de revisión, o sea, alguien nos va a revisar si estas comunicaciones son pertinentes y adecuadas. Recuerden que la norma también nos dice, entonces sí, son pertinentes y adecuadas para el SG-SS. Perfecto, complementamos o completamos y ya nos vamos al siguiente punto, que es la divulgación. Entonces yo también tengo que divulgar estas comunicaciones. Aquí voy a divulgar, aquí tengo un correo ya que está predefinido. Perfecto. Y sencillamente completo. Con esto estoy
determinando, mis comunicaciones, estoy validando que son adecuadas y pertinentes y estoy socializando mis comunicaciones. Aquí me queda el correo del presente para remitir o divulgar la matriz de comunicación aprobada en esta fecha. A continuación se le informa la información de interés y pues aquí va. ¿Esto quién lo ha hecho? Pues el sistema. Aquí me llega, aquí se ve un poquito más bonita. Aquí llegó mi matriz, súper bonita. El sistema ha hecho la tarea por ustedes de socializar. Y tenemos toda la trazabilidad. Ahora bien, entonces vamos al último punto. Miren cómo hemos ido recorriendo. Se procede con la elaboración de un nuevo procedimiento. Ah, perfecto. Y recordemos, aquí viene también el tema de gestor documental. Hay algo importante y es que aquí debo controlar el acceso a la información. Entonces, hay algo que ustedes deben tener presente, ¿no? Entonces, Kantan Software navega por un protocolo seguro, HTTPS. Digamos que quien respalda es una empresa o una compañía certificada en ISO 27001, lo cual nos da una certeza en cuestiones de seguridad de la información, que eso también es importante. Que exista un plan de continuidad de negocio para saber que mi información no se va a perder o tengo un punto de pérdida máximo de mi información, un punto de recuperación de mi información, que existe un backup de esta información. Entonces, eso es importante que ustedes también lo sepan. No es solamente adquirir una herramienta por adquirirla, sino qué garantías me está dando. Entonces, ahí he comentado algunas. Aquí en la parte de gestor documental, entonces digamos que vamos a trabajar un procedimiento. Entonces vamos a generar un nuevo documento. Aquí la plataforma, antes de comentar que me permite o me genera una estructura de documentos, ¿cierto? Como una pirámide por tipología de documento. Y luego cuando estoy allí, pues me permite crear un documento, en este caso, por ejemplo, tipo fichero. Allí voy a tener la posibilidad de determinar una información de entrada del documento y adjuntar el respectivo fichero. En los datos que me pide, en este caso pues es el nombre. Vamos a poner allí un procedimiento para trabajo seguro en alturas. Altura. Perfecto. Me pide una versión que si ustedes pueden iniciar en la 0, en la 1, ya depende. Luego una codificación que, de acuerdo a su procedimiento de control documental, pueden poner. En este caso, por ejemplo, Pro-001, por ejemplo, un procedimiento. Voy a tener asociado un circuito para la revisión y aprobación. Recuerdan que la norma me decía que debo revisar y garantizar que esos documentos son adecuados, ¿verdad? Entonces, a esto, Kantan Software ofrece un circuito con unas fases de gestión que ya las vamos a ver. Luego me dice acá, pues la sede a la que pertenece el documento, el cargo de quien lo está elaborando, a qué proceso está vinculado este documento, digamos a recursos humanos, un comentario, por ejemplo, en este caso se requiere documentar los controles a tener en cuenta al momento de desarrollar trabajos en alturas. ¿Sí? Uno puede ampliar allí como esa justificación de por qué se debe crear este documento. Comentarios de la versión. Recuerden que la norma me decía controle su versionamiento. Entonces, aquí vamos a poner versión inicial del documento. Muy bien. Ahora me voy a la segunda pestaña. En esta segunda pestaña, el sistema está preparado para recibirme el documento. Entonces, lo voy a buscar. Yo lo puedo venir y buscar dentro de mi listado de documentos. Lo tengo aquí. Perfecto. Y damos en la opción aceptar.
Hecho esto, lo que va a ocurrir es que se va a crear el documento en el sistema y adicional se va a almacenar. Se me ha generado dos pestañitas con información. La primera que se llama datos, que me trae una información básica del documento que yo acabo de introducir, como el nombre, la versión, los comentarios de la versión, el nombre del fichero, la fecha en que lo estoy creando, el estado en el que se encuentra. Recuerden que el documento puede tener estado en elaboración, estado aprobado, estado obsoleto, y todo eso tengo que controlarlo. El sistema lo hace por mí. Un código que yo le he definido, y luego viene, me dice elaboración. O sea, esto ya es una fase de gestión, en donde me dice datos como el proceso al que pertenece el documento y un comentario que ha puesto quien lo ha elaborado. Ahora, me aparece una pestañita que se llama Workflow. Esta pestaña lo que me dice es que allí va a haber un flujo de trabajo. Un flujo de trabajo que contiene fases. Entonces, aquí tenemos una fase, una fecha prevista. Entonces, fase, elaboración. Fecha prevista, pues la fecha en que cree el documento. Fecha completada, o sea, cuando pase a una fase de revisión. En este momento no me aparece nada porque no lo he hecho. ¿Quién es el responsable? El sistema identifica quién está en el sistema de información, o sea, me está dando seguridad de quién es el que está haciendo esta tarea y en este caso, pues me está mostrando esa información, me la está haciendo trazable. El estado en el que se encuentra, que es no completada, y luego vienen una serie de acciones. La acción que voy a realizar es editar la fase de gestión. Y aquí me aparece toda la información y le vamos a decir completar. Aquí me dice que puedo enviar un mail al responsable de la siguiente etapa, o sea, la etapa de revisión. Vuelvo acá al workflow, mire que se me habilita una siguiente etapa que se llama revisión, me sale la fecha. ¿Quién es el responsable? Un revisor de documentos, que ya vamos a ver. Él podría venir acá, descargar el documento, generar una previsualización del documento, como yo lo estoy haciendo en este momento. Mi documento solamente tiene esa palabra inicio. Él lo observa, si está acorde, él dice, ok, está bien. O si no está acorde, él está en la potestad de decir, oye, no, ¿sabes que no? Modificar, por ejemplo, modificar el objetivo. Muy bien, entonces, él va a decir que no. Puedo notificar a, en este caso, quien deba realizar esta modificación. El sistema le avisa, oye, señor elaborador, tienes esta actividad pendiente. Entonces, él puede venir acá, digamos, en esta fase y ver qué fue lo que le escribieron. En este caso, modificar el objetivo. Perfecto. Bueno, ahí la información está un poco corta, pero la idea es que sea un poco más explícito. Entonces, él ajusta, carga nuevamente el documento, ¿cierto? Viene acá y en este caso, digamos que está perfecto. Bueno, en los comentarios que no puse, pues básicamente se realizó el ajuste, o en qué consistió el ajuste, para que nuevamente quien revisa visualice el documento. Perfecto, lo ve, está muy bien, ya lo corrigió. En este caso viene, edita, y si ya no hay ningún problema, en este caso pues ya diría que el documento sí cumple, proceder paso a aprobación. Perfecto, pasamos a la aprobación, podemos notificar a quien aprueba. Quien aprueba pues la misma historia, podrá venir, revisa el documento, le da la preverificación. Voy a omitir un poco el paso porque es básicamente lo mismo. Y por aquello del tiempo, entonces él va a decir aquí que sí, que lo aprueba. Aquí va a decir paso a publicación. Muy bien, entonces pasamos a publicar. Vamos a notificar a la persona responsable de publicar ese documento. Esa persona entonces es notificada, viene, ok, pasa a publicación, ya entiende que todo está ok. Y aquí dice, entonces, pues, completamos para que ocurra lo siguiente. Lo primero, que Kantan Software también entiende que los documentos no son eternos. O sea, el sistema es cambiante. Entonces,
sugiere una fecha de revisión de vigencia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en un tiempo determinado revisen qué tan conveniente y adecuado es ese documento para lo que a esa época o las actividades que se están desarrollando ya por esa época, porque con tanto documento, pues puede ocurrir que se nos pase. Entonces, yo puedo decir, oye, tengo una fecha prevista, en este caso para el 2026, para el mes de julio, ¿cierto? Porque pues allá quiero que el sistema me va a generar una tarea que a su vez también me genera un recordatorio de que tengo esa tarea pendiente. Entonces, esta es supremamente importante, esa funcionalidad. Y luego me dice, oye, el documento actual que estás pasando a vigente, ¿lo quieres distribuir? Recuerden que la norma también me decía su distribución. Claro que lo voy a distribuir. Aquí, directamente desde la plataforma, sin gastar tiempo en este caso, salirme a otros medios. Yo pudiese personalizar un asunto del mail, poner un cuerpo de correo, pero no tengo tiempo para eso. Necesito que Kantan Software lo haga por mí. Entonces, simplemente adjunto el documento y demás, le digo la fecha, puedo distribuir el documento a un correo externo o buscar del listado de personas de la compañía y mediante una selección múltiple, pues en este caso ir seleccionando a quién le voy a enviar el documento. Es que voy a seleccionar a una persona porque me llenaría de correos. Una vez lo tenga, le puedo decir guardar y enviar. Y con esto, pues el documento, ya ahora ustedes van a ver, el documento me va a llegar. Adicional, hay algo importante, que si yo vengo a la opción de lista de distribución, yo puedo imprimir mi log de destinatario, saber a quién se lo envié. Eso es supremamente clave. Aquí él me va a abrir este log, se demora un poquito, pero ya es la velocidad de mi computador. Aquí viene algo importante. Los datos del documento me dice toda la información, en este caso en la elaboración, quién lo elaboró, el proceso, la fecha, quién lo revisó. Mire que lo devolvieron porque hubo que modificar el objetivo, la persona lo modificó, volvió a revisión, todo está ok y fue distribuido, en este caso, o lo envió el usuario admin, en este caso que es desde el que estoy en la plataforma, qué fecha lo envió y le adjuntó el documento. Importante, es que no me dijeron, mira, está la evidencia. Este es su correo, a este correo fue enviado. Y a nivel de mi correo electrónico, para que ustedes vean que efectivamente, pues aquí tengo el procedimiento, que es el documento que yo acabo de enviar. Y el sistema me da una información predefinida. Dice, estimado, se me informa el nuevo documento en el gestor documental de Kantan a través de la siguiente ruta. Y me da la ruta en donde yo puedo encontrar el documento también. Eso, digamos que relevante dentro de las funcionalidades. También destacar, así ya a modo de resumen, porque ya nos dio la hora, pero sí me parece que este es un módulo que usted le puede sacar mucho provecho. Y es, primero, que yo puedo consultar un histórico de las versiones del documento. ¿Qué quiere decir? Yo aquí puedo tener, tengo esta versión que está vigente, pero yo hubiese podido tener versiones anteriores y que las puedo consultar. E inclusive, cuando el documento cambia de estado, digamos en este caso, vamos a ver si tengo por acá. Voy a ingresar para que ustedes vean de pronto más fácil. Observen que aquí tengo este documento, por ejemplo, contrato de compra de póliza está en color verde y me dice que está en aprobación. Y cuando ya está vigente, está en blanco y me dice que está en revisión de vigencia. Eso también visualmente es muy agradable como experiencia de usuario y me va a ayudar. Y el que está obsoleto, primero lo ve quien tenga el nivel de permiso. Y segundo, me va a aparecer en un color rojo. Quizás acá pues no lo logro ver porque no tengo ninguno en ese estado. Entonces, importante. Adicional a ello, tenemos entonces la posibilidad de consultar un log. Recuerden quién accedió, cómo accedió, qué hizo. Entonces, tengo el usuario, qué acción realizó, qué operación realizó, fecha y hora en que lo ejecutó. Quiero imprimirlo, por supuesto, lo puedo imprimir en todos estos formatos.
Entonces, importante también tener en cuenta este tipo de funcionalidades. Puedo mover un documento de una carpeta a la otra. Entonces, en este caso, lo podría mover. Puedo, en este caso, relacionar con otros documentos. Importante esta tarea. ¿Qué es relacionar? En este caso, que yo puedo decir, por ejemplo, que yo tenga un diagrama, un pictograma, un anexo que haga parte de este procedimiento. Ah, pues yo lo puedo traer. Vamos a ver. Por ejemplo, preparación y respuestas de emergencia. No tiene nada que ver, pero lo voy a hacer simplemente para que usted lo vea. ¿Esto qué me va a permitir? Ah, que si yo estoy acá en documentos relacionados, si yo doy clic, me lleva al documento. Ah, mire, me abrió la ficha del documento y me aparece esta pestaña que se llama documento relacionado o viceversa. Puedo volver a mi procedimiento de trabajo seguro en Arturas. Ahora bien, yo puedo también, en este caso, por ejemplo, utilizar esta opción de publicar. ¿Para qué me sirve esto de publicar? Solemos tener documentos como una política y demás que debería ser de consulta o de acceso público. Entonces, yo puedo generar, por ejemplo, esta URL o este código QR que si ustedes en este momento lo escanearan, pues lo que les va a permitir es obtener ese documento que yo estoy trabajando. O si accedo, en este caso, a este link, pues lo que va a permitir es que también puedan consultar el documento. Entonces son una serie de herramientas o funcionalidades que me excusan, me estoy pasando un poco, pero yo sé que es importante que ustedes las conozcan para que sepan que existe todo ello y que me va a permitir realmente cumplir con la norma, porque no es solamente que me lo promocionen, pero que no me estén comprobando que cumple. Y por último, la posibilidad de generar una nueva versión del documento. Entonces yo puedo generar diferentes versiones. Mire, que aquí va la versión 2. Puedo establecer una marca de agua, por ejemplo, copia controlada. Lo paso por el circuito, ¿cierto? Lo mismo, selecciono. Ah, perfecto. Aquí tenemos el proceso al que pertenece, ¿cierto? Comentarios. Se incluye, por ejemplo, y escribiríamos, y versión 2, pero pues aquí pondrían ustedes la información del control de versiones. Yo simplemente estoy poniendo, y tengo que venir y adjuntar el fichero con la nueva versión. El sistema entiende que si le estoy generando una nueva versión es porque pues tengo que hacerlo, ¿no? En este caso, pues yo puedo venir acá y ya estaría generando una nueva versión. Si yo consulto, vamos a venir acá a procedimientos. Vamos a ver que tengo una versión 1 que está vigente y una versión 2 que está en elaboración. Entonces, también es importante ver ese tema del versionamiento y pues supremamente aportante para toda su gestión.